ilusión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez que en asunción feliz dejé. Mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo arrasar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez que en asunción feliz dejé. Mi vida fue siempre rodar, igual que aquel trompo arrasar, igual que aquel trompo arrasar, igual que aquel trompo arrasar. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? En Baixapa, Nueva Italia. Llegamos a esta hermosa ciudad para mostrarles todo lo que tienen, por supuesto compartir con ustedes. @Baixapa_PY, nos encontrás en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hay gente que me dice, bicho, vos sabés que no pude ver el programa el domingo. Ingresá a nuestro canal de YouTube, ahí están todos los programas, desde la primera temporada hasta esta que no sé qué temporada es, ni qué año es, pero estamos hace mucho tiempo. Más de 100 ciudades recorridas en el Paraguay y vamos por muchísimo más. Llegamos a la iglesia de Nueva Italia. Buen día. Buen día. Mandamos. Bien, bien. Si te presentás ahí para la gente, te iba a poner ante el micrófono. Sí. Déjame que un ratito vamos a microfonear acá. Ahí. Ahí ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Tu nombre? Karina Ramírez. Karina Ramírez. Sí. ¿Qué sos acá de la... ¿Esta es iglesia, parroquia? Parroquia. Parroquia. Sí, sí. Me llamo Karina Ramírez, soy la secretaria parroquial. Gracias por recibirnos, Karina. A ustedes por venir a visitar nuestra parroquia. Tenemos ya 2 placas en el ingreso de la parroquia. Esta placa corresponde al año 1983, esta. Y la otra placa también del 83, los que colaboraron. Karina, ¿esta parroquia cuántos años tiene? En realidad en 1960 fue la fundación, un 15 de mayo. 15 de mayo de 1960 Sí. es la fundación de la ciudad de Nueva Italia. En 1958 empezaron a construir los feligreses. Venían de diferentes lugares. ¿Es la fundación de la iglesia, de la parroquia El o de la 15 ciudad? El 15 de mayo de la parroquia. De la parroquia. 1960, sí. 1960. Sí, sí. Bueno, queremos conocer un poquitito de esta parroquia, que nos cuentes todo sobre su historia. Sí, nuestro santo patrono es San Isidro Labrador.
Ok. y es patrono de los agricultores. En realidad vinieron, como en la fundación de Nueva Italia aparece, colonizadores de diferentes lugares, de diferentes países. Sí. Vinieron y se quedaron aquí en Nueva Italia. Y gracias a ellos se pudo levantar también la ciudad de Nueva Italia, que primeramente fue una colonia que se independizó de la ciudad de Villeta. De Villeta se independiza Nueva Así Italia. mismo es. ¿Esta parroquia, desde su creación hasta la fecha, tuvo alguna modificación? ¿Todo lo que se observa es de la época? No, en realidad tuvo algunas modificaciones. En 1958, así como te comenté, Sí. se empezaron a construir y luego fueron agrandando, así como estás viendo, así mismo quedó. Gracias a las donaciones de los feligreses que se acercaron a trabajar también. Hablaba que en el inicio de la creación de la parroquia habían personas de diferentes nacionalidades. Sí, sí, emigraron aquí en Nueva Italia, en Paraguay, y luego fueron viniendo Calculo aquí. que en su mayoría italiano, por eso se le llama Nueva Italia, ¿verdad? Sí, sí, alemanes, argentinos, así como italianos también, y otros países también. Esta es la parroquia de la ciudad de Nueva Italia, que tiene un altar muy lindo a la vista, ¿verdad? Muy agradable sí. ver este altar. ¿De qué año más o menos es esta? Este se modificó, el altar en sí, la pintura se modificó en el año 2023. Sí, es nuevito. Sí, es nuevito. La pintura sería. Y la imagen de Jesús. Tenemos allá el Cristo crucificado, eso estuvo anteriormente. Y Tenemos así ya como en el- te comenté, en el 2023 se modificaron, se hizo algunos cambios. Y tuvimos también un nuevo sacerdote, que es justamente el padre Yamil Rodríguez. Hace un año que está con nosotros. El padre Yamil. Sí, sí. Cada 15 de mayo nosotros aquí en Nueva Italia celebramos la fiesta patronal. Inicia el 5 de mayo y culmina el 15 de mayo. El 5 de mayo es la fiesta patronal de Nueva El Italia. 5 inicia el novenario y el 15 es la fiesta patronal. O sea, tienen 10 días de jornada sí. religiosa y termina con la fiesta. Es un novenario. Un novenario. Sí. Cada día tenemos misas, también visita de las comunidades, traen sus donativos y presentan también sus productos. ¿De qué productos estamos hablando? Y, por ejemplo, productos así como mandiocas, frutas, verduras de la agricultura. De la agricultura Sí. de la zona. Sí, le presentan al santo patrono que es San Isidro. San Isidro Labrador. Sí, Así que para todos los que quieran de repente pasar a visitar la ciudad de Nueva Italia, su fiesta patronal es el 15 de mayo sí, y que arranca el 5 con el novenario. Y esta parroquia es muy linda. Y algo que me encantó del corredor Yeré que tiene. sí, hermosa. Vamos a pasar al corredor para mostrarle que es un clásico. Después otra cosa que se ve en muchísimas iglesias y parroquias de todo el Paraguay es la zona del altillo donde siempre está el coro normalmente. Normalmente, pero justamente nosotros no utilizamos más ese lugar, se utiliza aquí en el costado. Ese solamente está como para una decoración más. Pero en la época se Sí, utilizaba sí, se utilizaba. para la parte del coro. Quiero mostrarle este corredor que es espectacular. Y es bastante grande el predio de la parroquia. Es muy grande. Miren lo que es este corredor. Acá podemos observar este hermoso corredor y le podemos observar también a Yamila ahí. ¿Con quién está chateando vos? Estoy buscando nuevos lugares para visitar. Ah, está buscando nuevos lugares. Bueno, queremos agradecerte, Karina, por Sí. recibirnos en esta parroquia. Y por supuesto,
dejar la invitación para que las personas puedan venir a visitar la ciudad Nueva Italia. Sí, y les esperamos. Yo estoy a la mañana hasta las 12 de la mañana al mediodía y pueden pasar a visitar nuestro hermoso lugar, la ciudad de Nueva Italia. Ahora está muy abierto, tenemos camino de Carapeguá e Itá y pueden pasar cuando quieran nomás. Claro, el ingreso y la salida de ambos lugares, De ¿verdad? ambos lados. El acceso sí. es bastante ágil, está todo asfaltado ya, Sí. señalizado. Todo señalizado. Así es que si quieren pasar por la mañana, yo estoy con mil gusto, le vamos a abrir el templo. Y no sé, si de repente quieren venir por la tarde, también tenemos personas que... Hay personas encargadas. Espectacular. Así que Sí. están todos invitados a conocer la ciudad de Nueva Italia. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy da hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Ah, qué lindo. Qué linda la capillita, che. Y ahí sacó él. Vengan, les muestro dónde estamos. Capilla Virgen Medalla Milagrosa, en la ciudad de Nueva Italia. ¿Con quién voy a hablar acá? ¿Quién se va a presentar? ¿Quién es el voz? Ella es la doctora Miriam. Con la doctora. No sé con quién para lo que vas a hablar realmente. Pero vean, ya está, peña que está entero. Tení que, doctora. Estamos en un círculo tomando tereré ya. Ahí, eso era. Bueno, si te presentas para la gente, vení hacia acá, por favor. Hacia acá. Acá, este fondo. Aprovechen y va. Pero Ana, qué lindo. hermoso, ya nosotros preparamos todo para recibirles a ustedes. Bueno, si te presentas para la gente. Muy bien, yo soy Miriam Mendoza, acá de la comunidad de Itaguateí. Esta es una comunidad muy trabajadora, compuesta de muchos
muchos compueblanos que se dedican a mucho cultivo, en especial cañicultura, ¿verdad? Y soy la coordinadora general del elenco Medalla Milagrosa. Justamente esta capilla es la que dio origen a nuestro elenco. Somos un elenco compuesto de 25 personas actualmente. Somos 12 parejas más nuestro director, que es el profesor Tomás Abel. Y bueno, esta es nuestra casa y la casa de ustedes también. Muchas Bienvenidos sean. Y bueno, esperemos que esta estadía de ustedes no sea la primera ni la única, sino que sea también habitué de nuestra comunidad, para que ustedes nos conozcan un poco más, porque mucha gente no nos conoce, pero acá estamos siempre. Ahora Bienvenidos le van a conocer sean. más. Así que gracias por recibirnos y me imagino que vamos a hacer un baile para mostrarle un poco a la gente. Por supuesto, por supuesto. Gracias, profe. ¿Ya está? Sí. Ok, la rompo. Bueno, chicos, comenzamos. Buena. Allá en mi tierra, por el monte, se extiende el campo del costaño. Yo no digo que en su silencio recuerdo aquella guerra guazú. Cruzó en sus valles viejas trincheras llena de gloria tradicional. Con 70, 60 sombras de aquellos barcos del Paraguay. Yo quisiera cantarte todo el pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, delicia de gloria y honor guaraní. Viva su pueblo, su valle dormido, con el mundo testigo de tu curso. Y entre luchas y naces de cruz resistencia pusieron los héroes de tu costaño. Pusieron los héroes. De tu costaño.
Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Junto al profesor Amado, que nos va a contar la historia de esta ciudad. Ya, güey. Hola, profe. Permiso. Permiso, profesor. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andamos? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, por favor, un placer inmenso. Adelante, pues siéntense. Bueno, vamos a sentar. Quiero que te presente también ahí con... Hay un sillón ahí. Ahí ya estamos. Profesor, si podés presentarte ahí para la gente, para que te conozca. Y yo soy Amado Acosta, soy un villetano más, pero un villetano que nació, creció y pretende morir acá en Villeta. Mimado y malcriado. Malcriado en Villeta. Y en este mismo barrio, yo nací en esta casa, donde estoy viviendo actualmente. Normalmente cuando uno nace en un lugar, después se muda, se va, después era la casa de tus papás, pero vos mantuviste siempre ese arraigo y acá naciste y acá seguís. Sí, efectivamente, porque anteriormente las madres no se iban a un hospital para tener sus hijos, sino lo tenían en su propia casa, y yo nací en esta misma casa. Vivía sobre la otra calle, pero después consulté con mi madre y pedí venir a vivir acá y que ella vaya a vivir en la otra casa, y sigo viviendo en la casa donde nací. Qué gusto, profe. Y queremos que todas las personas y que todo el Paraguay conozcan la historia de Villeta, ¿verdad? Por eso llegamos a tu casa y estamos agradecidos que nos recibas, ¿verdad? Y nos comentes la historia de esta ciudad. Debemos recordar también de que Nueva Italia era parte del distrito de Villeta y se convirtió en distrito independiente en 1956. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Bueno, Villeta es una ciudad histórica. Yo lo suelo calificarlo como la ciudad más histórica de la República. Villeta fue fundada el 5 de marzo de 1714 por Juan Gregorio Bazán de Pedraza, y con muchas dificultades en los primeros años de la fundación, porque esta es la zona del Guardipitán, que era prácticamente el campo comunal de Asunción. Todas las actividades agropecuarias se realizaban en esta zona, y acá funcionaba el Fortín Santa Rosa, un poco al norte de Villa San José y Santa Rosa eran los fortines, sí, que eran en aquella época los custodios de la frontera. Si bien es cierto, cruzando el río estábamos en territorio paraguayo,
En el otro lado del río estaban los guaycurúes y los mayáes, que eran adversarios de los carios que habitaban en esta zona, y también de los españoles que se afincaron acá en la zona de Villeta para las actividades agropecuarias. Y en cuanto a otros hechos históricos que ocurrieron aquí en la ciudad de Villeta, profe. No, como le digo, Villeta es una de las ciudades más históricas del país. Toda la campaña de Piquecerú se realizó en territorio villetano. Yo incluyo en territorio villetano a Tonono, porque en aquel entonces no estaba bien delimitada los distritos. Ipané ya existía en aquel entonces, pero solamente la batalla de Tonono no se libró en lo que hoy es Villeta. Después las demás batallas. Toda, Abaú, Itaibaté, Laguna Blanca, Piquecerú, Angostura. Y de esas batallas hay algunos escritos, hay algunos materiales, restos de bélicos serían. Indudablemente de las campañas de Piquecerú hay abundante. O sea, material, digo, en el sentido, documentos de la época que de repente tenga algún villetano. Bueno, documento de la época seguramente es difícil, pero en todos los libros de historia usted va a encontrar, sí, totalmente, escritos que señalan lo que fueron las batallas de Tonono, Abaú, Itaibaté y Angostura, así como Laguna Blanca. Van a encontrar ustedes Laguna Blanca, lo que nosotros llamamos acá Zanja Monotí, pero como toda la cartografía lo hicieron los argentinos, aparece Laguna Blanca, lo que nosotros llamamos Zanja Monotí, o en otros escritos van a encontrar Zanja Blanca. Villeta era mucho más grande entonces en aquella época, antes de realizarse las divisiones. No, indudablemente lo que es el Guarnipitán viene desde la zona de Villa Lambaré, Villa Elisa, sí, un poco de Ipané, Guarambaré, Nueva Italia, San Antonio, hasta, sí, por supuesto, hasta en las inmediaciones de Alberdi. Y de tu niñez, ¿qué recordás, profe? ¿Qué es algo así imborrable? Y tengo de tu infancia en Villeta. Vagas imágenes de cuando nos estábamos preparando para que mis padres nos lleven para asilarnos en la fábrica Anderson Clayton, que era una firma americana que funcionaba en Villeta y de donde mi papá era personal para resguardarnos en la revolución del 47. Son recuerdos vagos que tengo en mi memoria, nuestra preparación, y cuando rompíamos maíz en la sota en donde estábamos resguardados en el predio de la Anderson Clayton. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Y estuvimos ahí casi una semana, porque a mi papá, esta era la última casa acá en Villeta, y un personal que trabajó en Villeta vino, le avisó a mi papá para que sacara a toda su familia de acá, porque se le conocía como perteneciente al partido de gobierno, y que era peligroso que su familia permanezca en un sector muy aislado. Entonces nos trasladamos a la fábrica, pero ya a fines de la revolución del 47, y día después
ya los adversarios cruzaron totalmente la frontera refugiándose en territorio argentino y nosotros regresamos a nuestra casa. En su fundación, Bazán de Pedraza lo llamó San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán. ¿Ese era un nombre o...? El nombre original de Villeta. ¿Por qué ese nombre? San Felipe, en honor a Felipe V, rey de España, primero de la casa de los Borbones, la casa reinante en España. Y Bastán, un lugar del reino de Navarra de España, por supuesto, de donde provenían los antecesores del gobernador Bazán de Pedraza. El nombre histórico original de Villeta es solamente San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán. Recorriendo ustedes pueden encontrar en el escudo municipal San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán, en los campos del Guarnipitán. Más largo todavía. En los campos del Guarnipitán ya es un cuento, una novela o cualquier otra cosa, pero no es historia. El nombre original verdadero es solamente San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán, en los campos del Guarnipitán llanos. Entonces podemos decir que tuvo ¿cuántas versiones el nombre de esta ciudad? Y solamente es nueva la versión de en los valles del Guarnipitán. En los campos del Guarnipitán es la versión nueva que le agregó un intendente que creó el escudo municipal e insertó en ese escudo municipal en los campos del Guarnipitán. ¿Y cuándo pasa a ser Villeta? Y fue transformándose. Recordemos de que yo le dije de que esta fue una villa de españoles. Y de ahí viene la palabra Villeta. ¿No? Y con el tiempo el nombre era muy largo, San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán. Fue recortándose. San Felipe, después comenzó a llamársele la Villeta. Como que aquí tenía que haber una villa, se le comenzó a llamar la Villeta. La Villeta. Y allá por 1758 ya se desechó totalmente San Felipe de Borbón en el Valle del Bastán para ser simplemente Villeta. ¿Quién define ese cambio? El cambio lo definieron los habitantes y gobernadores que fueron usando en los documentos, fueron variando ese nombre en los documentos de la época colonial. Gracias por la historia que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos los jóvenes, necesita el Paraguay y necesita la televisión también, ¿verdad? Ojalá más historia y más espacio como este. Ojalá que a través de ustedes el Ministerio de Educación rectifique rumbos y que la historia vuelva a ser una asignatura. Hoy forma parte creo que de estudios sociales, pero anteriormente en todos los cursos de la secundaria había una asignatura de historia. Hoy no existe eso, porque uno de los que conforman el Consejo de Educación dice de que la historia es como mirar en el espejo retrovisor, pero también mirar el pasado, qué importante. Pero también es importante porque puede servir a los gobernantes no cometer los errores del pasado y sí hacer lo que se hizo bien en el pasado. Actualmente el presidente Cartes está enviando a numerosos jóvenes al extranjero con una beca denominada
Carlos Antonio López. Sí. Bueno, eso es una copia de lo que hizo Carlos Antonio López en el pasado. Y entonces la copia Imitar de lo las que cosas se buenas. hizo bien en el pasado debemos imitar. Tal cual. Un placer. Gracias, profe. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Estamos con estos capos cantantes independientes, ambos de la ciudad de Nueva Italia. ¿Sí te presentás? Sí, mi nombre es Bruno Ledo y hoy voy a cantar una canción llamada Brisa Suave. Brisa Suave. Brisa Suave. Bueno, antes de empezar tu canción, queremos presentarla al otro músico. Mi nombre es Alfredo. Sí, Alfredo, tengo 19 años. Y estoy ahora acompañando a Bruno. ¿Cantás también? Canto y soy requintista. Ah, requintista, sí, espectacular. Bueno, un gran saludo para todos los jóvenes músicos de todo el Paraguay. Hoy estamos acá con estos dos músicos que van a interpretar la canción Brisa Suave. Brisa Suave. Ahí está, van a seguir. Espera que te voy a poner el micrófono. ¿Vas a cantar también? No. Ahí para tu guitarra. Sí. Ahí. Sí, ahí. Por el suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentí tu voz dulce divina trayendo cantarina tus promesas de amor. Y hoy perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza me ahonda mucho más. Si hoy no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está tu ausencia cruel, amor en su soledad.
me trae un soplo de consuelo a mi largo desvelo que vivo ya sin luz. Mi corazón sufriendo está tu ausencia cruel, amor en su soledad. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Bueno, y entramos allá ya. Bueno, voy a estar ¿Qué por tal, ahí. Pocho? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, ¿qué tal? Permiso. Muy bien, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va? Bien, perfectamente bien. Gracias por recibirnos. No, al contrario, para nosotros es un gran placer tenerles a ustedes. Gracias, don Pocho. ¿Pasamos? Sí, pasamos, están en su casa. Vamos a... Muy linda la casa. Sí, y ahí está. Yo estaba editando ahí y ahora volví acá. ¿Podemos ir a ver la casa y hablar un poquitito ahí también? ¿Cómo no? Ahora ya vamos ahí. Cuando vos me digas. No, cuando ustedes dispongan. Ahora no me digan, vamos a ver un rato. Esa era la casa de Esa tus era la padres. casa. No, esa casa era adquirimos de la asociación del doctor Cirilo Solalinde. Una casa antigua. Muy antigua. Esa casa tiene aproximadamente en el 1887, porque ellos en el 85 se dieron para el colegio, se dieron parte de sus inmuebles, y así que yo calculo que entre el 85 y 87 1887. Sí. Y como le estaba comentando, ahí prácticamente tuvo la reunión, recordarás, de la revolución de 1904, que tuvo mucha trascendencia en Villeta, sí, porque prácticamente el campamento de esa gente estaban instaladas acá en Villeta, ¿verdad? Sí. Y las reuniones se hacían acá con las reuniones acá. Vamos a pasar por allá, si tomamos el frente. Y entonces en esa oportunidad las reuniones para el Parto de Pilcomayo comenzaban a iniciarse aquí en esta casa, en la casa, que era, como te estaba comentando, vivía entonces el doctor Cirilo Solalinde, prestigioso político, inclusive fue uno de los primeros becados y se recibió de médico en Europa, y estuvo muy allegado a la familia del Mariscal López. Fue uno de los primeros becados de don Carlos. De don Carlos Antonio López, exactamente. Y por eso él tenía acá su estancia, tenía acá su quinta, donde estaba, acá donde estaba el parque Abadí, actualmente era su... Vamos a ir pasando. Adelante. Mira la cerradura, ¿cómo es? Ahora estamos queriendo queremos darle otro acontecimiento. Ahora estamos tratando de... Ahí te vas a dar cuenta por la...
Bueno, esto no hay que fotografiar porque está guardado como de foto. Imagínate más las cabriadas de aquel entonces como se utilizaban. Y yo transformé, porque esto prácticamente, viste, las casas antiguas tenían todos sus baños, baños y eso todo hacia afuera, baño, cocina. Yo ya cuando estuve editando acá, cerca de 40 años después, vimos que este es el patio. No sé si vamos. Sí, queremos conocer tu casa. Sí, entonces estamos acá. Qué lindo lugar. Acá teníamos la parte, viste, el famoso corredor Yeré, como dicen. Sí. Y anteriormente teníamos, como te digo, Qué lindo. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Y esto qué era, un Pocho? Y esa tiene una historia porque era la ventana que pertenecía a la casa de mi suegro, donde yo le llevé a mi actual señora la serenata. Entonces cuando vinimos acá, entonces le pusimos como parte del recuerdo de eso. Así que tiene su simbolismo ahí. ¿Cantado? Y era, no, recitaba, en aquel entonces recitaba. ¿Te acuerdas de ese recitado? No te acuerdas más? Porque era improvisado, pues, con un poquito de nosotros acá tomábamos, que era muy tradicional, el churrinche, que era el licor de huevo. Entonces cuando eso la juventud, o dos cosas eran, ¿verdad? Eran la caña tradicional con un poquito de naranjín, que le decíamos en aquel entonces, y acá había una licorería, La Selva, que se llamaba, que tenía el famoso churrinche, que era más o menos el licor donde tanto ya las chicas comenzaban a tomar y los jóvenes, por supuesto. Y llegaste y después, poquito, claro. y después llegamos al famoso, a la fiesta de la primavera, y después, por supuesto, la serenata. Y en esta ventana fue la serenata. Y entonces cuando mi suegro hicieron unos cambios de una casa antigua también que tienen, entonces dije, no, esto le vamos a dar. Entonces buscando una arquitecta, le dije, bueno, ve qué es lo que podemos hacer. Y le pusimos, viste, aquella bañera que está allá, estaba ahí atrás, que era la bañera antigua también de la casa. Ahora está hecho todo un depósito. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Bueno, arrancamos con la música. Con todos ustedes, de vuelta Luis Carlos Viveros y la música Villeta. Por el camino anchuroso del río del patio nombre, una voz de oro y de bronce en el tiempo se abre paso. Es voz que lleva el abrazo de la gente villetana para todas las hermanas ciudades del Paraguay. Es un mensaje de patria que va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores y que en cambio los amores, el limpio apretón de manos y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Corre el río rumoroso entre llano y la floresta, y cantando va la gesta de la patria y de su nombre, y en sus orillas el hombre creó su pueblo Villeta, de amor fraterno la meta, cuanta de luz nacional. Esa y viva Villeta, esa.
camino anchuroso del río del patrio nombre, una voz oro y de bronce en el tiempo se abre paso. Es voz que lleva el abrazo de la gente villetana para todas las hermanas ciudades del Paraguay. Es un mensaje de patria que va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo ya no caben los rencores y que en cambio los amores, el limpio apretón de manos y el regreso del hermano honrarán al Paraguay. Corre el río rumoroso entre llano y la floresta y cantando va la gesta de la patria y de su nombre, y en sus orillas el hombre creó su pueblo Villeta, de amor fraterno la meta, fuente de luz nacional. Esa. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Luis Carlos, por formar parte de este momento cultural que para nosotros es muy importante, la presencia de artistas dentro del programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a la producción también, y bueno, ojalá que esto pueda, digamos, recorrer un poquito del país de lo que es Villeta, ¿verdad? Y de una forma también los gitanos residentes en otros países también que puedan ver esto, lo que es la historia, ¿no? Lo que es la tradición, la cultura que tiene la ciudad. Y una forma de agradecerlo, ojalá que lo puedan pasarlo muy bien en la ciudad, y muchas gracias por la invitación también. Gracias, Luis. Dale, bicho. Chao, chao. Llegamos a la casa de un artesano acá en Nueva Italia. Él hace todo lo relacionado a cubierta usada. Él hace obra de arte. Venga, vamos a mostrarle. Hola. ¿Ella don Arnulfo allá? Sí, señor. Bueno, vamos a darle el micrófono. Vete con Arnulfo. Vaya para doña. Vaya anderera. Eutasiana y don Arnulfo. Ña nena pendejo. Ña nena. Encantado, ña nena. Queremos mostrar un poco todo lo que hace acá don Arnulfo. Sí, de cubierta usada. Sí, cubierta usada. Estos son Plantera. Miramos la plantera. Este es palangana. Mira la palangana. Hamaca. Mira, pues. Ese es hamaca. ¿Se cuelga acá el hilo? Sí. ¿O cómo? Ahí. Y para la hamaca, mira, porque bueno. Sí. Se lleva para criatura y hace más grande que este para persona mayor. Claro. Este es grande y todo se hamaca en ese. De todo un poco. Ese no aguanta todo. Y la no gente que quiera comprar esto, don Arnulfo, ¿viene directamente acá a tu casa o en alguna parte de Nueva Italia? Acá nomás. ¿Directo en tu casa? Acá. Pueden preguntar por vos en algún lado de la ciudad y ya vienen. Y sí, cualquiera le va a decir. Allá veo más planteras que son bastante grandes. Sí, acá hay. Este también es otra plantera, fíjense. Este. Todo cubierta usada. Entra nomás. Vaya que yo le doy. Entra. Permiso, permiso. Adelante, adelante. A ver cómo recorte y agua, hija. Vea, un mazarambipa, hoy mi mía, Juguetón. Juguetón. Ah, lorito también tenés. Sí. Dale, Duki. Déjale no. Acá también hay otra plantera. Hay plantera más chica también. Sí. Mira, pues. Vaya que yo le doy. Mira esta planterita. Sí. Tiene ya todo para colgar. Sí, para colgar. Y esto es más grande. Acá hay más otro. Ah, mira, muchas opciones luego hay. Mira qué bueno. Y tiene también para su Ajá, es paité. desagüe. Sí. Tiene todo. Luego paité. Mañana, ¿no? Ah, subiste con él, no se ve, tú. Se era su jare ahí, co. Usted la problema. No, queríamos pasar nomás a don Arnulfo acá por tu casa para mostrarle a la gente. Sí. Para que pueda conocer un poquitito. Sí.
Estas son planteritas colgantes. Qué lindo, che. Por ahora de trabajo, che. Duki. Duki, ¿qué es lo que te pasa a vos, Duki? Demasiado bueno, güey. Y juguetón. Cachorro, déjale nomás. Cachorro, ¿verdad, Duki? No te tienen paciencia. Sos cachorrito y no te tienen paciencia. Nosotros también éramos así cuando éramos chiquititos, Sí. ¿verdad? No. ¿Cierto? ¿A que puede salir él o no? Igual nomás, sí. No, ni Duki. ¿Ni? Y mira, acá veo que con cubierta también hiciste tipo una vereda. Una alfombra. Alfombra, vereda. Sí, porque El agua entra. cuando llueve acá entra todo el agua. Ay, Y con este esto está acá. ataja. Ah, Sí, bueno, che. ahí ya no entra más. Felicidades, don Arnulfo, se llama. Ha sido lindo tu trabajo. Sí. Esperemos que la gente pueda admirar, valorar y vengan a estos comprar, son ¿verdad? toditos de goma. Ah, el pequeño en Boliviana. Sí, ese es para... Y este se queda en el patio y no le pasa nada. No se rompe, ese no le hace nada el sol, lluvia, nada. Todito mi plantera acá. Completito. Estos son toditos Todito de goma. de goma. Qué bueno. Acá, Ahí están, podemos ver todas las planteras. sí, Todito todo de goma. todito. Acá hay más. Ah, mira, ya tiene más todavía. A ver, porque hay mucho de también. Esto es lo que yo siempre veía. Esto. Ahí, completito. Todo reciclado. Todo reciclado. Qué bueno, che. ¿Ya? Esto. Esa planterita que viste allá. Sí. Esa clase. Y todo de goma. Qué bueno, don Arnulfo. Así que la gente ya tiene los datos. Tienen que venir nomás junto a don Arnulfo y listo. Exactamente. Tiene pedido así, sale la moto y lleva. En la moto se va. Sí. La moto. La tona y todo, la plantera, la hamaca, todo. Espectacular. Sí, a veces... Sí, estoy viejo yo. Enfermo nomás él. Alzo 6 palanganas en mi moto. Y te vaya. Y pongo en ese hamaca O plantera. y plantera más chico. Y ya me voy, ya en un ratito vendo todo. Y se quiere, pues. Sí. Y aparte que es duradero. Duradero y especial luego es para la palangana para lavar ropa. Y si alguien tiene cubierta que no sabe qué hacer con su cubierta, que junta agua, que te traiga nomás que vos haces trabajo él y Tiene que ser genera plata. la goma de Común, que no tiene alambre. que no tiene alambre. Tiene todo alambre. Ese no. La goma común te tiene que traer, cubierta común. Común y radial 14, 13 y eso. Espectacular. Porque más grande, eso lo radial no me anda. Ah, bueno. Sí. Entonces le dejamos los detalles a la gente. Sí.